Bueno, a los 5 estudiantes que tenemos en el momento, esperamos que los demás se vayan ingresando. Son las 8:56, entonces comenzamos con nuestra clase de bases de datos. Tengamos en cuenta algo, el día lunes estábamos viendo la continuación de los procedimientos almacenados, vimos algún repaso de disparadores. Hoy, relacionado con las consultas multitable. Eso es básicamente, digamos, el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, señor. Vale. Vemos la pantalla y se le escucha perfecto. Ok, gracias. Bueno, revisamos por acá. Vamos a ver, ¿cómo decirlo? Otro de esos bases de datos, ¿sí? Que si de pronto nosotros analizamos, y voy a empezar a desvirtuar eso, si nosotros utilizadas muy útiles, todo depende de la perspectiva del administrador de base de datos y del diseñador de la base de datos. En sí, que es a nosotros como usuarios de una base de datos o como diseñadores de una base de datos es ejecutar consultas estructuradas utilizando la sentencia select. Sentencia select. Profe, no sé si sea yo, pero yo lo estoy escuchando que habla y se le paran por un momento y vuelve. Sí, yo escucho Sí, igual. profe. Uh, Yo escucho igual. bueno, probando, me escuchan ahora mejor, corté el video. No, señor, se le escucha igual. Profe, sigue igual, habla y se traba y después sigue. Me escuchan ya. No, señor, igual. No, profe. No se le escucha lo que está diciendo. Bueno, me confirman, por favor, ahora cómo me escuchan. Tal parece que mejor. Tal parece que sí mejoró. Listo. Entonces, porfa, si en algún momento, por favor, me interrumpen, porque pues lo ideal no es estar aquí hablando solo para mí, que ustedes se queden. Uy, profe, ahí se volvió a trabar, qué pena. Volvimos Otra a lo vez, profe. mismo. Es como al compartir entonces. Puede ser, pero habla y se le traba. Sí, profe, por ejemplo, de 6 palabras que diga, se le escuchan 3 y las otras 3. No, espérenme un segundito.
Buenas noches. El profe ahora escucha un pintido por allá, todo feo. ¿Cómo me escuchan, muchachos? ¿Mejor? Pues esperemos, pues de momento sí, esperemos que mantenga así. Listo. No, es que el audio lo conecté a través del celular y toda la presentación la voy a trabajar desde el computador. Entonces vamos a ver si nos permite trabajar mejor así. Bueno, entonces, estamos revisando acá lo relacionado con las vistas. Yo les venía diciendo a ustedes que básicamente las vistas, todo depende de esa perspectiva que nosotros tengamos, pero a grosso modo yo podría decir que las vistas no sirven de nada o que su uso es muy restringido. O desde otro aspecto podría decir que las vistas necesitamos conocerlas apenas por cultura general. Pero habrán personas que argumentan que las vistas son necesarias porque podemos estructurar y podemos dividir ¿cómo llamarlo? Pues esos tres procedimientos adicionales que serían los procedimientos almacenados, los disparadores y las vistas. Básicamente, ¿qué hace una vista en bases de datos? Lo que me va a permitir a mí es ejecutar consultas estructuradas. ¿Qué pasa? Hay software, hay aplicaciones donde ustedes ya encuentran predefinidas búsquedas. Entonces, ustedes en el caso de dar un clic en un botón, pues les va a generar la búsqueda a partir de los parámetros que ya se tienen. Eso es lo que buscan estas vistas. ¿Cómo se crean las vistas en este caso? Pues a partir de la palabra reservada create view, el nombre de la vista, y vendría el as, select y la sentencia que complementa select. ¿Cuál es un error fundamental? Bueno, no es un error fundamental, un error que normalmente uno encuentra en la creación de las vistas, que utilizamos las vistas como create view select, perdón, create view participantes, la voy a llamar así, a select asterisco from usuario. No, ahí en ese caso no sería útil una vista porque me va a mostrar todos los datos y pues me sale más fácil a mí ejecutar la sentencia select asterisco from usuarios y listo, ¿sí? Normalmente estas vistas deben ser estructuradas, deben tener una cláusula where, deben tener un complemento como el like, el order by, eh, ¿qué otro se me escapa por ahí? Si vamos a obtener un promedio, la sumatoria, las palabras que comiencen por una letra, terminen una letra o algo. Todo eso debe ser una consulta estructurada muy bien de acuerdo a lo que nosotros deseemos solucionar para el usuario. Y se borra de la misma forma que los contenedores, entonces el drop view, nombre de la vista. Eso sería básicamente. Vamos a mirar un ejemplo de cómo podría ser esta actividad. Entonces recordemos que nosotros venimos trabajando aquí con una base de datos llamada Nexus, donde tenemos esas tres tablas. A ver, que quiero ver algo. Ah, no, perdón, no es con esta, sino. En usuario, vamos a mirar en servicios. Pero creo que esta no era la base de datos que nosotros estábamos manejando. No.
Listo. Vamos a trabajarlo con este. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les decía a ustedes, tenemos que tener una consulta estructurada, una consulta que valga la pena a través de nuestra sentencia select. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Select, asterisco, perdón, create, view, el nombre de la vista. Vamos a colocarlo, no sé, consulta, voy a llamarla esta. As, select, ¿y qué voy a consultar? Quiero ver el promedio de la edad de los jugadores. ¿Sí? Entonces yo diría select nombre, vamos a llamarlo aquí con apuntadores más bien. Select nombre, coma, edad, from prueba. No, espérenme. No, porque lo que vamos a sacar es un promedio, entonces sería select ABG, sería edad, ABG, edad, from, no, as, promedio, from, caramba, from, prueba. ¿Qué le estoy diciendo en este caso? En ¿Qué esta, es señor. ABG? El ABG, recordemos que es promedio. Lo vimos hace como unas 4 clases, que eran esas actividades o esos complementos a cómo se llama nuestra base de datos. Entonces yo les había recomendado a ustedes esta página que podemos complementar. No es solo que estoy yo buscando en Google, sino que son complementos, herramientas que ustedes pueden tener. ¿Dónde está por acá? Entonces, esta página W3 School les va a ayudar a ustedes muchísimo. Espero que todos ya la hayan consultado, que la hayan trabajado con ella. Acá, en Aprender SQL, nosotros vamos a tener todo, mire, todo lo que de pronto hemos visto y lo que vamos a ver está aquí en este caso. Entonces, tenemos por acá que con el select, ¿sí? Con el select tenemos algunas sentencias que podemos trabajar. Y por acá está, mire, el count, ABG y zoom, que creo que ese día el ejemplo que lo hicimos lo vimos desde aquí en la página. Entonces, contar me va a mostrar a mí cuántos datos hay, cuántos registros hay. ABG es el promedio de, de una línea de campos y zoom me va a sumar una serie de campos. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, ¿qué le estoy diciendo? Oiga, créeme una vista llamada consulta, donde me seleccione o que haga el promedio del campo edad, me lo titule como un promedio de la tabla prueba. Vamos a mirar cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, voy a llamar la vista, entonces yo le digo, aquí nos dice cómo debemos llamar la vista. Yo le hago select asterisco from el nombre de la vista. Entonces yo le digo select asterisco from el nombre de la vista, que sería consulta. Y observen que en términos generales, si yo ejecutara mi sentencia así solita, select asterisco from prueba, mire lo que nos muestra. Pero como yo estoy llamando la vista, entonces yo le digo select asterisco from consulta, que es la vista, y me muestra el promedio. ¿Sí? Entonces miren que es una consulta estructurada. ¿Qué pasa y cuál es de pronto la deficiencia en estas consultas? Que yo puedo decir que no me sirve porque no puede ingresar parámetros, como lo hicimos el día lunes cuando creamos un procedimiento almacenado que podíamos buscar a través del documento de identidad o del código prueba, creo que fue lo que hicimos. Claro, esa parte de cómo se crea una consulta y cuál sería la funcionalidad. Profe, ¿se podría consultar desde llave primaria y todo eso?
Sí, claro. No, o sea, lo que pasa es que, ¿qué no debemos hacer? Yo nunca debo crear una vista para hacer esto. Select asterisco from prueba. Nunca voy a hacer esto, porque es que esta consulta, que es nuestra consulta general, pues ¿de qué me sirve hacer todo esto si la puedo ejecutar de esta forma tan sencilla? Vamos a crear otra vista aquí. Profe, o sea que con esta consulta estamos buscando el promedio de edad, ¿verdad? Sí, Ah, es que no me queda muy claro. directamente. O sea, ¿Podemos hacer otro directamente. ejemplo? Es que no me queda Claro. muy claro. Vamos con otro ejemplo. Pero ahora yo quiero que me muestre, por ejemplo, mmm, el nombre y la edad de aquellas personas que sean menor a 40 años. Esa va a ser la consulta. Entonces yo le digo, create view, el nombre de la vista lo voy a llamar menores, as select, entonces le digo, seleccióneme el campo nombre, coma, edad, from, el nombre de la tabla que sería prueba, donde edad menor a 40. ¿Qué me tendría que mostrar? Me tendría que mostrar este dato de aquí y este dato de aquí, sin el código, porque yo no quiero que me muestre el código, solo quiero que me muestre el nombre y la edad, o sea, tendría que mostrarme Cristiano R38, NM25. Eso es lo que tendría que mostrarme esta vista. Vamos a ejecutarla aquí, nos dice que no hay ningún problema, y vamos a ejecutar nuestra vista. Entonces yo le digo select asterisco from el nombre de la vista. ¿Cómo se llama la vista? Menores. Y aquí tenemos. Miren qué fue lo que yo les dije aquí en este caso. Quiero estructurar esa vista a que solo me muestre nombre y edad de la tabla donde la condición sea que sea menor a 40. No es ideal, vuelvo, les digo, eso es una mala práctica, una mala praxis, el crear una vista que sea select asterisco from el nombre de la tabla, porque pues estaríamos recargando nuestra base de datos, estaríamos creando una actividad innecesaria, ¿sí? Con este ejemplo ya queda más claro. Recordemos que la vista solo funciona con la sentencia select. Claro, Profe, a mí me queda claro, pero lo que no me queda claro es como la utilidad, como para qué serviría en sí. es que la utilidad, por eso yo hacía como la introducción al inicio de la clase, que todo depende de la perspectiva. ¿Qué puede ser? ¿Cómo yo le puedo ver una utilidad útil, valga la redundancia, ¿sí? Una utilidad eficiente en el caso de las bases de datos? Que yo cree consultas predeterminadas donde le diga a usted, en mi aplicación, por ejemplo, voy a suponer lo siguiente. Pues yo la utilidad que le veo es como para filtrar Sí, aquellos datos que me sirven, que necesite. sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, por acá? Tomemos esto. Digamos que aquí tenemos nuestro software, un software X, y acá tenemos un apartado que se llama consultas. Algunos software tienen consultas predeterminadas, entonces le dice aquí, qué sé yo, por ejemplo, reporte inventario. Entonces, cuando ustedes den clic en este botón, automáticamente, ¿qué les va a salir? Todo el inventario aquí, inmediatamente. Otro botón, entonces el otro botón tiene aquí, qué sé yo, ventas. Entonces, cuando el usuario vaya a dar clic aquí en ventas, ¿qué se va a generar? Pues se va a desplegar aquí todo el listado de ventas. Para esto podría ser esa particularidad o esa actividad de las vistas. Que yo ya genere consultas predeterminadas donde inmediatamente lo seleccione, pues me va a mostrar la información que tiene sin ningún problema. ¿Sí? Lo que nos decía Robert, para filtrar, esa podría ser otra opción. Por eso yo les decía al iniciar esta intervención, todo depende de la perspectiva.
perspectiva que nosotros tengamos. Yo lo puedo ver útil así de esa parte, pero ustedes dirán, bueno, ¿y para qué hacer esa consulta si yo puedo tener un procedimiento almacenado y puedo filtrar de una mejor manera? Listo, válido. Otros podrán decir, no utilizo vistas porque recordemos algo, lo ideal cuando estamos trabajando códigos de programación es que no usemos las sentencias puras en nuestro código fuente. Eso es lo ideal. Yo nunca debo utilizar sentencias puras. Entonces, si quiero hacer consultas, lo que hago es parametrizar todas las consultas y las llamo. Y las llamo ahí sin ningún problema. ¿Sí? Esa podría ser otra utilidad. Aquí digamos que en este caso les soy sincero desde un inicio cómo se llama, cómo se trabaja. ¿Sí? Que depende ya de nuestra perspectiva, de nuestra visión, podemos decir que son útiles o no son útiles, ¿vale? No sé si quede claro esta parte, sí, de cuál sería esa utilidad de las bases de datos, perdón, de las vistas en estos ejemplos, Sí, profe, por mi parte, sí. ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Y qué diferencia hay de esto a los métodos? Uy, O sea, grandísima. O o sea, sea, se podría abismal, usar un método, también se podría usar así o claro. Pero que, o sea, y cómo. digamos, es que ahí es donde, bueno, pero espere, porque me fui. ¿Métodos desde programación orientada a objetos o los procedimientos almacenados que veíamos el día lunes? Los que vimos el día lunes. Ah, ok, los procedimientos. ¿Qué pasa? Lo que nos dice a nosotros los procedimientos es que un procedimiento almacenado normalmente se va a utilizar con las sentencias insert, update o delete. Normalmente. No quiere decir que no podamos, y ya lo hicimos, generarlo con una sentencia select. ¿Por qué sería mejor utilizarlo con una sentencia select? Porque aquí yo puedo ingresar parámetros, ¿cierto? Con el stock procedure o con el procedimiento almacenado, yo puedo ingresar parámetros. Entonces, recordemos, yo creo que aquí tenemos uno creado, espérenme a ver, verificamos, creo que tenemos un procedimiento almacenado aquí en nuestra base de datos llamada clase. Verificamos. Mire, aquí ya nos aparecen las vistas, ¿sí? Entonces, si yo despliego, mire, me aparecen dos vistas acá creadas. Una que se llama consulta, que si le doy clic, me va a mostrar inmediatamente los datos. Mire, me va a mostrar los datos acá, o menores, y me va a mostrar inmediatamente los datos. Sin hacer el select, sin hacer nada de eso, mira, automáticamente. Esa podría ser una ventaja. ¿Qué les decía yo? Bueno, tenemos acá estos procedimientos almacenados. Entonces, recordemos que este procedimiento lo habíamos visto o lo creamos el día lunes. Y es el procedimiento seleccionar. Y a partir de seleccionar, lo que voy a hacer es seleccionar a partir de un parámetro que sería el código de la prueba. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, vamos a ejecutar ese procedimiento que tenemos ahí creado. Yo le diría aquí en la base de datos call, ¿cómo se llama el procedimiento? Call seleccionar. Y el parámetro de entrada es, ¿qué servicios tenemos por acá? Servicios. Esperen un segundito. No, servicios es la tabla. Por acá. Prueba. Ok, estos serían a partir de estos códigos. Listo. Entonces yo le diría call, seleccionar, y como parámetro de entrada le va a dar 1, 2, 3. Entonces nos va a salir este parámetro. ¿Qué pasa y por qué no? ¿Por qué no? Y esa es una conclusión a la que yo he llegado. No sé qué tan acertada o equivocada o errónea sea. Yo no debo utilizar procedimientos almacenados con parámetros vacíos. O sea, yo nunca debo crear un procedimiento almacenado de la siguiente forma. Create procedure
nombre del procedimiento, consultar, por ejemplo, abro, cierro paréntesis, dejo los parámetros en blanco y aquí digo select asterisco from prueba donde, ¿cómo se llama? Donde código igual a 15. Un ejemplo. Este es un procedimiento. Si nosotros lo creamos, nos va a funcionar. Nos va a funcionar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Las buenas prácticas de programación y diseño nos dicen a nosotros que no debemos tener un procedimiento almacenado que no reciba parámetros. ¿Sí? ¿Que se pueden crear? Claro que sí. Y el sistema les va a permitir crearlo sin ningún problema. Algo así hablamos también de los métodos. Lo ideal es que un método nunca quede o no reciba, no le permitamos nosotros la no recepción de parámetros. De aquí, digamos, a partir de esta conclusión, podríamos decir que es la importancia de las vistas para generar consultas predeterminadas. No sé si quede claro esa diferencia. Que podemos hacerlo, vuelvo y les digo, yo puedo crear procedimientos almacenados a través yo puedo crear consultas con select a través de un procedimiento almacenado, claro que sí. ¿Sí? Lo ideal, vuelvo y digo, lo ideal es que no es obligación, sino lo ideal es que mis procedimientos almacenados yo los utilice para insertar, actualizar o borrar, y para hacer consultas con el select utilice la vista o las vistas. ¿Sí? No sé si quede más claro así para Robert y para todos. Pues de mi parte, sí. Ok, los demás Profe, y participantes. también se puede, por ejemplo, con bueno, con este se puede filtrar por letras, o sea, por iniciales. Claro, claro, vamos a hacerlo. Pero entonces, espere, miramos la otra tabla. Espere, mira qué tabla tengo para que no quede en una sola tabla. Show tables. Snow, show. Listo. Vamos a mirar esta de respaldo. Ah, no. Miremos menores, a ver qué nos dice. Describe menores. ¿Quién me dice por qué aparece aquí consulta y menores? Si las únicas tablas que teníamos era prueba y respaldo. Porque al crear ¿cómo se llama? La búsqueda, el view, entonces se generó la tabla menores de lo que pedimos. Exacto. Digamos que aquí al crear una vista es como si creáramos una nueva tabla, pero ya una tabla parametrizada. Entonces miren que creamos una vista llamada consulta, una vista llamada menores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí ya estamos encontrando otra utilidad porque directamente yo voy a entrar estas consultas y no voy a entrar a la información. ¿Qué pasa? Si hay un ataque indeseado, un ataque no permitido, un ataque de inyección SQL a nuestra base de datos, pues se va a ir a esta tabla. Y si me destruyen esa tabla o me la alteran, no va a haber problema porque yo tengo toda la información aquí o aquí. ¿Sí? Entonces, si observan cómo puede ser esa utilidad de las vistas, ya le estamos encontrando ciertas características. Profe, Entonces, vamos a mirar, señor. ¿se puede sacar, digamos, información de la tabla prueba y al tiempo de la tabla respaldo o toca una por una? Claro que sí. Y eso lo vamos a ver ahorita con las consultas multitablas. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer la consulta que nos decía primero para pasar a la consulta multitabla, lo que nos decía Robert. Sí, señor. Listo. Quiero, señor, Qué bueno, que sí, señor, que gracias. vale. Nos decía Robert, venga, yo puedo hacer consulta utilizando el like o utilizando, por ejemplo, que comience por una letra, termine por una letra,
Sí, sí lo podemos hacer. Entonces, vamos a utilizar la tabla de respaldo. Escribe respaldo. Tiene estos campos y vamos a mirar qué datos tiene. Listo, tiene estos datos. Voy a decirle, perdón, voy a decirle que me haga una consulta o una vista donde me busque los nombres que comiencen por N. ¿Sí? O sea, tendría que mostrarme este aquí y este aquí. ¿Listo? Entonces vamos a crear esa vista. Entonces decimos que sería create view, nombre de la vista. Voy a decirle filtrar, voy a llamarla así. As seller. Y entonces, ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar todos los campos. Entonces yo le digo select asterisco from respaldo, donde nombre, like, comillas sencillas. Entonces, se va así, perdón, así, o va n porcentaje. Si quiero que sea la primera letra ¿cómo se llama? Para consultar. ¿Eso sería con la primera letra? A ver, sería con la primera, ¿sí? Si Así fuera como n está, sería así. pues yo creería que sí. O si es n porcentaje sería la final, ¿no? Eso entiendo yo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a salir de la duda. Yo creo lo mismo que Robert. Listo, vamos a salir de la duda. Tenemos aquí el SQLike y nos dice que el like es un operador usado con la cláusula where para especificar como el inicio de una columna. Entonces nos dice que el signo porcentaje representa el 0, 1 o múltiples caracteres. ¿Y cuál sería la sintaxis? Está de acá. Tenemos operadores. Entonces miren qué nos dice acá. Cuando yo coloco A porcentaje, me va a encontrar los valores que comiencen con la letra A. ¿Sí? Entonces, tendría que, aquí estaría mal. Debería ser así. Porque acá nos está ayudando, ¿cierto? Nos dice, mire, ¿qué se me hizo? El operador like y la descripción. Donde customer name, like, A porcentaje. Nos dice que va a encontrar los valores, algunos valores que comienzan con la letra A. Si quiero que terminen, entonces sería con like porcentaje A o la letra o el carácter que tengamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, sería así esa parte. Entonces, le voy ¿cómo se llama? Aquí a ejecutar. Me dice que bien, que no hay problema. Si hago un show tables, me va a aparecer aquí ya la tabla filtrar o la consulta estructurada filtrar y la voy a ejecutar. Entonces yo le digo select asterisco from filtrar. Escribí mal. Filtrar. La llamé mal. Listo. Y miren que me está mostrando todos los que comienzan por la letra M. ¿Sí? O sea, me está dejando por fuera este señor de acá. Este 1, 2, 3, Messi de 33. Y me está llamando los otros. ¿Sí? Profe, Entonces miren que sí, señor. en W3 School decía algo sobre where. O sea, el like reemplazaría el where. No, ojo porque mira acá lo que nos dice. Nos dice que, ¿dónde está acá? Acá, mire. El operador like es usado en conjunto con la cláusula where para buscar un valor específico en una columna. ¿Sí? O sea, siempre para yo utilizar ¿cómo se llama? La sentencia like de anteponerse debe tener el where. O sea que aquí diríamos, por ejemplo, en la actividad que estoy subrayando, ahí nos dice, seleccióneme la columna 1, la columna 2, la columna X, o seleccione todas las columnas de la tabla Y, donde el parámetro, entonces donde la columna N, like, comillas sencillas, comience, termine o contenga. Siempre, y eso sí es obligatorio,
mi like debe antecedérsele al where. Perdón, debe tener antes de esa palabra reservada la cláusula where. Obligatoriamente, si no, nos va a generar un error. Entonces miremos ¿cómo se llama? Que sí podríamos decir que tenemos utilidades para las vistas. Entonces, esa utilidad sería ya parametrizar todas las consultas que yo desee sin ningún problema, parametrizarlas para que el usuario cuando esté interactuando con su aplicación, o sea, ¿qué pasa? Imaginemos que aquí en este caso yo le doy a este enlace y en este caso lo que nos va a decir, oiga, miren, cuando usted da clic acá, me va a salir todo esto, ¿sí? O sea, es como si ya le hubiésemos hecho un select. Algo así similar podrían ser las vistas. Si usted ha generado un reporte, le da clic y le sale solo la información relacionada con ese reporte. ¿Listo? Si en algún caso vamos a tener alguna consulta que lleve un parámetro como mínimo, entonces utilizaríamos un procedimiento almacenado. Y entonces haríamos la búsqueda como tenemos ahí de select, asterisco from, el nombre de la tabla, donde código sea igual a 1, 2, 3. O código sea igual al número digitado por el usuario para filtrar esa información. ¿Sí? Pero miren que a través de los ejemplos es ideal utilizar las vistas independiente de los procedimientos almacenados. Que suceda algo si ustedes crean un procedimiento almacenado en lugar de las vistas para las consultas, no, no hay problema. Lo que sí no podemos es hacer al revés. Yo no puedo crear una vista con una sentencia insert, update o delete, porque él sí no la va a reconocer y va a encontrar que es un problema. ¿Vale? ¿Toda esta parte claro? Profe, ¿esa página Sí, tiene señor. algún espacio en donde practicar? Claro que sí. Por acá ¿Dónde es que vamos a...? dice Profe, try it una, yourself. una Señor. pregunta. Listo, yo hice mi búsqueda y me encontró. ¿Puedo generar un registro de lo que se vaya buscando con un trigger de eso? ¿Aló? Pero ¿cómo me repite la pregunta, por favor? Listo, yo hice mi búsqueda, mi consulta. ¿Puedo generar una copia de lo que se buscó con un trigger? O sea, por ejemplo, supongamos, No, se buscaron películas con iniciales en I. no podría porque recordemos que qué sentencias Ubisoft. disparan ¿cómo se llama? O generan o hacen que corra el disparador. La sentencia insert, update o delete. Ninguna otra sentencia. Como estamos utilizando una sentencia select, select no me dispara el disparador, valga la redundancia, o no me disparador. No podríamos hacerlo así. Pero no hay alguna manera ¿Claro esa parte de ahí, unir las Robert? dos, no sé. O sea, definitivamente Podríamos no se jugar con puede eso. o ¿Cuál hay sería la algún manera? método. No, ¿cuál sería de pronto la manera? ¿Cuál sería la manera para jugar con eso? Así como usted lo está planteando. Yo podría crear un procedimiento almacenado que me tome esa consulta y me inserte la información en una tabla. Eso sí podría hacerlo. Sí, eso sí podría hacerlo. O, o ya viéndonos desde la parte del desarrollo de una aplicación, lo hago ¿cómo se llama? Desde ese código fuente. O sea, desde Java, desde Python, desde PHP, desde Ruby, lo hago allá directamente desde la interfaz. No toco a la base de datos para hacer esa actividad, sino lo único que va a generar es que en la base de datos me quede guardada la información. Ejemplo, o sea, es que cuando yo le doy clic aquí, automáticamente haga lo que está pidiendo en este momento Robert, ¿sí? Y no va a haber problema. ¿Sí? Aquí nos toca es jugar, imaginar cómo, dependiendo lo que deseemos solventar, cómo lo podemos trabajar de la forma más adecuada. ¿Sí? Pero con un disparador, si no, no se podría automáticamente, así no se podría. Bueno, nos decía Diego
que si aquí esta página permite, sí. Aquí donde dice try it yourself o prueba usted mismo, nos va a generar una consola. ¿Sí? Esta consola, entonces, ¿qué pasa? Yo le digo acá, por ejemplo, a ver, ejecutemos esta consola. Mire, aquí nos va a mostrar y nos va a contar que en la tabla productos tiene 77 registros. Pero bueno, venga, hacemos la consulta como la veníamos trabajando, por ejemplo, con el like, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta acá que, a ver, la tabla se llama productos, pero yo la abro aquí aparte. Listo. Productos ¿cómo se llama? ¿Qué campos tienen? Estos de acá. Entonces vamos a hacer un ejemplo online del like. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Seleccióneme todos. Select asterisco from. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla es productos. Productos. ¿Cierto? Seleccióneme todos los registros de la tabla productos donde, Profe, la primera letra de la tabla va en mayúscula, creo. sí señor, tiene razón. Listo. Epa, ahora sí. Listo. Entonces seleccióneme todos los campos de la tabla productos donde product name, entonces donde product name like, entonces like, vamos a decirle que termine, entonces comillas, porcentaje n, ¿cierto? Así dijimos que era que terminaba o era el Sí, contrario. señor. Así es que se termina y al revés Termina. es que inicia. Que inicia. Listo, vamos a ejecutarla a ver qué nos sale. Pero la copiamos acá a ver. Ejecutamos y miren que nos muestra solo 3 productos y nos dice entonces que de acuerdo al nombre del producto, los que cumplen con esa condición de terminar con N es Alice, Mutom, Gumbar, no sé qué, N, y así con... ¿sí? Y aquí pueden jugar con cualquier consulta. Listo, no hagamos esta. Digamos que me Profe, muestre, señor. ¿cómo podríamos hacer una que digamos que contenga una N? O sea, ni al principio ni al final, solo que la tenga. Ah, Sí, buena listo, que pregunta. la Venía a contenga, preguntar lo mismo. que la contenga. Fácil. Porcentaje, N porcentaje. Ahí le estoy diciendo que contenga en cualquier posición la letra N. Entonces vamos a verificar si realmente lo que les estoy diciendo es verdad o no. Y miren que ya nos aparecen 45 registros. ¿Por qué? Porque este señor tiene N en la posición, podríamos decir en la penúltima posición, este la tiene en la segunda posición, este la tiene en la, no sé, sexta, séptima posición y también tiene aquí, este también tiene aquí, ¿sí? ¿Cuál es la otra variación de este like? Que no sé si de pronto no lo habíamos visto, pero lo estamos repasando. Yo le puedo decir en una posición en específico. Por ejemplo, vamos a decir aquellos nombres de productos que tengan la letra N en la penúltima posición. Entonces, yo le colocaría de la siguiente forma, con el guión bajo. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Oiga, muéstreme todos los datos de la tabla productos donde el nombre del producto termine o no, termine no, tenga en la penúltima letra la letra N. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver si esto es cierto. Mire, Chang lo tiene en la penúltima, Sorning lo tiene en la última, Gestering lo tiene en la penúltima, ¿sí? Este también Telino lo tiene en la penúltima, Bourgon lo tiene en la última, Giovanni lo tiene en la penúltima, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Y si yo quiero
que busque cualquier letra, pero que no tenga yo que estar escribiendo todo el contenido de la búsqueda. ¿Cómo se podría hacer? O sea, que yo directamente le escriba la A y ya me bote todos los de la B y todos los de la B. ¿Se puede? Podría ser un procedimiento almacenado. Podría ser de la siguiente forma. Voy a copiar esta con... Ah, pero... Bueno, sí, hagámoslo acá. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Esta tabla es... Busquemos la tabla de respaldo. Espérenme un segundito, a ver. Describe, describe respaldo. Select asterisco from respaldo. Listo. Entonces, vamos a hacer esa consulta que nos plantea Robert. Robert lo que nos dice es que si yo coloco la letra K y la ejecuto, entonces él me va a buscar que posea la letra K en cualquier posición. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería? Yo me imagino en este caso que podría ser un procedimiento almacenado. Yo le digo create procedure, nombre de procedimiento, buscar letra, buscar L. Listo. Entonces, ¿qué parámetro va a recibir de entrada? Va a recibir una variable C, epa, una variable C de tipo varchar de una posición. Listo. ¿Qué va a ejecutar ese procedimiento almacenado? Va a ser un select asterisco from respaldo donde nombre, donde no, like, ¿dónde están las comillas? Que posea en cualquier espacio. Vamos a ver porque esta sí nunca la había hecho. Que en cualquier espacio tenga la letra digitada en la variable C. Vamos a mirar a ver. Nos dice que sí, nos lo dejó crear, pero vamos a ejecutarlo si realmente. Entonces, vamos a hacerlo que contenga la letra M. Ah, no, pero la letra M me mostraría a todos. No, que contenga la letra N. Me debería mostrar este y este. Vamos a ver. Entonces, yo llamo a mi procedimiento call buscar L y como parámetro ingresamos la letra N, dijimos, ¿cierto? Lo ejecutamos y nos dice que vacío. No está funcionando el procedimiento. ¿Qué pasa? Que nos va a tomar en la letra C. Verifiquemos acá. Tampoco. O sea, que nos está tomando. Aquí tendríamos que mirar qué opción nos permite tomar ese parámetro. Porque él lo está tomando literal. Él lo está tomando literalmente este término acá. O sea, él lo va a buscar a través de este parámetro. Verifiquemos eso. Verifiquemos eso acá en nuestra parte gráfica. ¿Dónde está procedimientos? Buscar el. A ver, verificamos qué nos dice este. Dice nombre C, pero legalmente estaría bien. Yo aquí lo que veo, perdón, aquí lo que veo es que él me está tomando literalmente eso. Por eso nunca me va a buscar y todas las consultas me las va a dar como vacías. ¿Por qué? Porque no existe ¿cómo se llama? Ningún nombre que comience por la letra C. ¿Cómo podríamos entonces solventar esta duda que nos hace Robert? Ya tendríamos que ir desde la aplicación que yo cree, que él diseñe, y entonces filtrar ahí. Ah, bueno, usted quiere hacer una búsqueda por la letra C, entonces hago digamos, la búsqueda desde mi aplicación con ese parámetro, ¿sí? Pero a través de una consulta predefinida perdón, de un procedimiento no se podría hacer. Ahí sí nos tocaría una consulta pura, o sea, un select asterisco from, el nombre de la tabla, ¿sí? Claro esa parte ahí, miren que no la podemos hacer, a pesar de que nos dejó crear el procedimiento
normalito. Vamos a borrar este buscarl. ¿Nos quedó claro esa parte, muchachos? Profe, yo tengo otra pregunta, pero no es acerca del tema que estamos viendo ahorita. Es que pues yo tengo la idea de crear como una biblioteca virtual de proyecto, Ujú. pero pues he estado buscando cómo hacer que el servidor almacene como PDFs o algo así, pero no sé bien, no he entendido bien, no sé si el profe sepa. Bueno, para almacenar libros, para almacenar, documentos, ya sea PDF, imágenes y demás, nosotros utilizamos algo que se llaman los objetos OLE, ¿sí? Esos objetos OLE, entonces ya tenemos que entrar primero ¿cómo se llama? Eh, a trabajar, ay, se me escapó ahorita. Mm, Tenemos que tener tres campos en la base de datos para poder insertar esos objetos y dos, tenemos que tener una función desde el lenguaje de programación que estén trabajando para poder hacerlo. Espérenme acá a ver si me deja, si tengo una copia de un proyecto que maneja eso. Creo que con esta, espera, hacemos esa importación acá. ¿Dónde está? A ver si más o menos lo que me está diciendo Robert. Vamos aquí al inicio, importar. A ver si tengo, porque creo que debo tener algo que he trabajado así más o menos. Bueno, importemos esto. Mientras importan, entonces llevar el proyecto que lo debo tener aquí en HT2. Creo que es este. Sí, creo que es este. Verifiquemos que haya importado. La tabla pide poco. ¿Qué me pasó acá? Verifiquemos a ver. Listo. Entonces miremos acá. Esta tabla se llama documentos físicos. En esta tabla es donde se va a guardar los documentos físicos. ¿Sí? Entonces, mire, yo le tengo un código, el número, la historia, el tamaño, él automáticamente calcula el tamaño, el tipo de aplicación, mire, en este caso es un documento en PDF y el nombre. Necesito crear esos tres campos en la base de datos. Necesito crear esos tres campos en la base de datos para poderlo trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? ¿Cómo funciona más o menos esta aplicación? Les voy a mostrar aquí. ¿Cómo se llama la carpeta? La carpeta se llama... A ver si me acuerdo de la clave, no es esta. Listo, ¿qué pasa? Aquí en historias clínicas yo voy a ingresar una historia clínica. Entonces, mire, yo ingreso acá el número de la historia clínica, el que sea, el nombre del paciente, los apellidos, el número de folios que tiene esa historia clínica, la ubicación física y busco el archivo. Entonces yo selecciono el archivo, un archivo aquí cualquiera, vamos a buscar un documento en PDF. Este proyecto Oscar. Le doy a abrir
Aquí me muestra los datos y le digo guardar. Me dice que la información fue almacenada correctamente y si yo reviso en mi base de datos, debe aparecer ese archivo. Entonces yo le voy a dar aquí a actualizar y observen que aquí lo tengo. Sí, mírenlo acá. Pero ¿qué pasa? Yo necesito tener en mi servidor esto que se llama aquí archivos físicos, porque él me lleva el archivo acá. ¿Sí? Él necesita tenerlo de forma física, valga la redundancia, o de forma digital en eso. ¿Qué es el secreto o cómo debemos trabajarlo ahí? Ya directamente desde la aplicación. O sea, la aplicación es la que me va a permitir hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener algo que se llame guardar, esto, espérenme, ¿cómo es que se llamaba esto acá? Ingresar historia clínica. Ingresar historia clínica. ¿Dónde está aquí? Esto me lleva a ingresar historia física, consultor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo debo a través de una función, dependiendo del lenguaje, yo debo, mire, recopilar en una variable el tipo de archivo y el nombre, el tipo de archivo, el tamaño, la ruta y el destino donde va a guardar, ¿sí? No lo he hecho con Java, nos tocaría mirar con Java, ¿cierto? Entonces, aquí que le estoy diciendo, mire, el inserinto a la tabla ubicación historia con esos datos y con estas variables. Y asimismo, haga una copia a la tabla de documentos físicos con estos campos, con los datos que estoy recopilando del archivo. Esa podría ser la forma. Nos tocaría mirar ya directamente, por ejemplo, si usted lo va a trabajar en Java cómo se maneja, si maneja igual o se maneja de otra forma. ¿Vale, Robert? No sé si de pronto medianamente le quede claro ahí o quede más confundido. Para serle sincero, más confundido. Más confundido, claro. No, pero entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa y qué debemos analizar ahí en ese caso? Yo debo tener en cuenta, debo tener presente el lenguaje de programación y la función. Incluso ya hay funciones para todo esto. Hay algunas funciones, por ejemplo, déjeme mirar a ver acá un proyecto que tengo por acá. Con PHP, a ver, ¿dónde está eso? No sé si sea este de ventas. No. Hay unas funciones para cada lenguaje de programación que él automáticamente, o sea, me permite hacer un poco de cosas. Estoy buscando una función que se llama, que es para enviar correos. Entonces, inmediatamente él me permite enviar correos ahí. No sé si es en esta o no. ¿Dónde la tendré? Creo que es aquí. Contacto, reportes. Bueno, por ejemplo, veamos este de PDF. Este de PDF es ¿cómo se llama? Una librería que ustedes se encuentran libre en internet o que se encuentra de código abierto. Yo la puedo buscar como FPDF, ¿sí? Y miren que aquí nos dice cómo podemos trabajar. Y ya es una librería creada. Yo lo único que hago es descargarla y modificarla, ¿sí? Y entonces aquí me explican cómo puedo utilizarla. Aquí hay tutoriales de cómo crear cada una de estas cositas. Entonces, mire, me dice, oiga, usted debe crear esto, ¿sí? Entonces, Esa, no esa es de tengo, PHP, ¿verdad? eso es de PHP, pero para Java también debe haber, o sea, para esto hay un mundo de posibilidades que lo que nos toca a nosotros es ir buscando, irnos documentando de acuerdo a lo que necesitemos.
¿sí? Yo les digo porque es que esta la he utilizado. Entonces, yo no tengo que ponerme a crear desde cero toda esta función, ¿sí? No, ya tenemos código abierto en el mercado que no es delito utilizar porque es código abierto, cosa diferente que el creador de esta librería dijera, no, quien desee utilizarla debe pagarme a mí para utilizarla. En este caso es código abierto. Entonces, mire que yo puedo crear PDFs sin ningún problema. Puedo crear archivos en Excel sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Todo depende de lo que deseemos hacer. Entonces, en el caso de usted, podríamos utilizar o podríamos primero revisar, ¿cómo se llama esto? Revisar eh, cómo poder cargar libros, si usted lo va a trabajar, por ejemplo, en Java, cómo cargar libros o cómo cargar documentos en PDF utilizando Java a una base de datos en MySQL, ¿sí? Y empezamos a mirar a ver si de pronto ya hay funciones predeterminadas que nos permitan hacer eso, ¿vale? Listo, profe. Pues ahí voy a seguir investigando. Listo. Profe, ahí donde dice agregar página, ¿agregaría hoja por hoja o se refiere a todo el documento? Aquí lo que le está diciendo es, cree un nuevo PDF, adicione una página, configúrela de tal forma que tenga la letra Arial, que sea negrilla y que sea en tamaño 16, que en la ubicación 40,10 X y Y, ¿sí? En el plano cartesiano X y Sí. Y, coloque hola mundo y cierre el documento. Se abriría una nueva página en donde bota ese mensaje. Add página. Exacto. Pero Ok. página en PDF, porque estamos creando un PDF. Ok. ¿Listo? Vale. Bueno, continuando con la clase, ya vimos bien, ya dejamos claro lo de las vistas. Nos falta algo que vamos a utilizar también desde W3 School y es algo que, ¿cómo lo explicamos primero acá? ¿Cómo lo puedo explicar acá? Resulta que con a ver, yo tengo aquí mi tabla X y mi tabla Y. ¿Sí? Resulta que estas dos tablas tienen una relación de uno a muchos. Aquí tenemos una relación de uno a muchos. Aquí entonces tenemos, esta tabla se llama la tabla Y, esta tabla se llama la tabla X. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Necesito hacer una consulta en en las dos tablas, pero al mismo tiempo. En este momento solo hemos visto consultas a una tabla. Entonces yo le digo select asterisco from X o select asterisco from Y. Pero venga, si yo quiero mostrar en este momento cómo están concatenados estos resultados, o sea, que me muestre los datos de la tabla X relacionados con la tabla Y, ¿sí? Debemos entonces hacerlo. ¿Cómo sería un ejemplo o cómo se podría ser un ejemplo del funcionamiento de esta consulta? Antes de que veamos un gráfico acá. Entonces, voy a más o menos a decirles cómo podría ser esto. Yo diría, yo tengo una tabla clientes con unos datos que son el código cliente, el código, el nombre, el apellido, la edad, la ciudad. Y tengo una tabla compras que tiene un código de compras, una descripción de la compra, un valor de la compra y el código del cliente. Entonces yo tengo una serie de datos acá en cada una de estas. Sí, yo tengo unos datos acá. Listo. Resulta que si en este caso, si yo quisiera, espérenme un segundo acá, veamos algo de formato.
para que identifiquemos ahorita cómo que, o que les quede claro esta parte de cómo trabajar. Bueno, entonces, resulta que si yo en este momento quiero hacer una consulta que me muestre los clientes con sus respectivas compras, no lo podríamos hacer en este momento. Ahorita, en este momento, no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos. ¿Cómo podría yo hacer? Resulta que aquí tenemos una llave primaria que se relaciona con una llave foránea. Esta llave primaria se relaciona con esta llave foránea. Entonces, estos señores son un puente de comunicación en las dos tablas. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, puedo generar consultas multitablas llamadas los inner join. ¿Cómo funcionan esos inner join? Vamos a mirar por acá, utilizando nuestro W3 School. Vamos esto por acá. Inner join. Entonces nos dice que el inner join lo que nos va a seleccionar son los registros que se tengan entre dos o más tablas. Y aquí está el ejemplo de cómo funciona un inner join. Entonces, un inner join me va a tomar los datos de la tabla 1, los datos de la tabla 2, pero me los va a filtrar por la intersección. Entonces, miren aquí cómo aplicamos esa lógica matemática que veíamos por allá en primaria, que vimos en secundaria y que debimos ver al iniciar nuestras carreras. ¿Sí? Recordemos que la conjunción o la intersección son incluyentes. Se tienen que cumplir esa condición. O sea, tienen que haber datos similares para poder mostrar la información. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura del inner join? La tenemos acá. Entonces, el inner join nos dice que nosotros debemos seleccionar las columnas de la tabla X, ¿sí? Concatenadas con la tabla Y y debemos establecer una condición. Entonces, aquí vamos a incorporar un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo concepto que son los apuntadores. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Vamos a irnos por acá a un archivito para que lo tengamos en cuenta de cómo funcionaría esto. Entonces voy a crear aquí una consulta multitabla. Consulta multitabla. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero hacer en este caso? Espérenme, ¿cuáles son las tablas? Show tables. Entonces yo le digo, pero no, desde aquí no, desde aquí. ¿Dónde está? Clase y revisemos el diseñador. Listo. Entonces. Pero esta no es. Caramba. Me reemplazó. Bueno, utilicemos esta de clase que igual debe tener datos. Listo. Yo tengo en este momento esta tabla, esta base de datos, con una relación de 1 a muchos de estudiante asignatura. O sea que un estudiante tiene muchas asignaturas. ¿Sí? Entonces, verifiquemos acá. Voy a hacer un select a estudiantes para mirar qué información tienen. Profe, ¿esa relación se creó automáticamente, no? No, lo que pasa es que cuando hice ahorita, cuando importé, me reemplazó la base de datos que veníamos trabajando. Select asterisco from asignaturas. Todo está vacío. Busquemos otra base de datos. Buscamos aquí otra base de datos que me permita hacer eso para no llegar a crearla, sino ya a partir de eso. La de Nexus, profe. Nexus. Creo que esta sí tiene relaciones. Espera, a ver, miramos. Es que no me acuerdo, como paralelamente voy dando el curso de... sí, esta sí tiene. Listo. Entonces, mire que aquí tenemos una relación de 1 a muchos, de usuarios a servicios y de usuario a citas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, utilicemos la de Nexus acá. Entonces, use Nexus show tables. Entonces, vamos a ver si tiene registros. Select asterisco from usuarios. Bueno, tiene un usuario y servicios. Select asterisco from servicios. Tiene un servicio. Voy a ingresar 2 usuarios más y un servicio o unos 3 servicios, porque es que así no nos sirve, no nos da lo que yo quiero mostrarles. Aunque esperen, miramos con las citas. Select asterisco from citas. No tiene. Bueno, voy a insertar aquí rápido. Insert into usuarios, values, 2, 3, 4, 5. Pepito Pérez. Coma. Profe, creo que le faltaron los campos donde los iban a insertar. Ay, caramba, el teléfono nos faltó. No, lo de los campos, recordemos que puedo hacerlo así. Usuarios. Ya tengo 3 usuarios. Y vamos a crear unos servicios. Entonces, le voy a crear un servicio. Le voy a solo crear servicios al usuario número 1, al usuario 123, para que veamos cómo funciona esta. Entonces yo le digo insert into servicios, donde servicios, los valores. Entonces, ¿qué valores voy a ingresar? Código del servicio 2, lugar, Unisangil, plan 5. Ese plan no sé qué tipo es, para no cometer error. Plan, ¿dónde está plan? Eso es en servicios. Tipo varchar, profe. Marchar. Sí, señor. Listo, entonces de ir entre comillas. Plan 2, por ejemplo. Valor del plan y código del usuario. 1, 2, 3. Coma. 3, polo, coma, 5, unos datos cualquiera y al código 1, 2, 3. Y le voy a crear un servicio al usuario 11.11.1. Entonces, el 4, reina, hola. Y el usuario es 1.1.1.1. Listo. Ok. Y ya tengo los registros en la tabla servicios. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Profe, ahí hay un Resulta, trigger porque dice que 3 duplicados. no, duplicado 0, miren. Ah, records. Lo confundí. Lo que quedó grabado. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes en este momento, espera, volvemos a hacer acá el select, acá una de las dos de las tablas. Select asterisco from servicios y usuarios. Listo.
Resulta que ustedes en este momento desean, o yo les digo a ustedes, oiga, necesito por favor consultar qué servicios se le han prestado o ha solicitado el usuario Edison Caicedo, este usuario de acá. Necesito conocerlo. ¿Qué pasa? En esta tabla yo conozco eso, pero es que conozco solo que el usuario 123 ha tenido 3 servicios, pero yo no sé quién es el usuario 123, ¿sí? O sea, ustedes deben empezar en este caso en su usuario final. La persona que los contrató a ustedes para diseñar su aplicación, su base de datos, no va a saber, y más, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 10.000 clientes, o así no sean 10.000 clientes, tengo 50 clientes. ¿Será que yo voy a saber el documento de identidad de esos 50 clientes? Muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Esa información es la que me está dando esta tabla aquí. O sea, me está diciendo, mire, el servicio 1, que es en el lugar Los Pinos, de valor 60.000 pesos, le pertenece al usuario 123. ¿Quién es ese usuario? Ese usuario es este señor que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Así en este caso no nos da una información concreta de lo que necesitamos mirar. Ahí es donde entramos a jugar con el inner join, ¿sí? O con esa consulta multitabla. ¿Cómo vamos a construir o cómo funciona esa consulta? Entonces, decimos que viene nuestra palabra select, especifico los campos, pero aquí los campos vienen con algo que se llama un apuntador. ¿Cómo funciona un apuntador en bases de datos? Yo llamo la tabla, entonces diría, ¿qué datos voy a necesitar? Voy a necesitar de la tabla usuarios, por ejemplo, nombres y apellidos nomás. Voy a necesitar esos datos, nomás. Entonces yo digo select, el nombre de la tabla se llama usuarios, entonces select usuarios punto, el nombre del campo sería nombres, coma, usuarios punto apellidos. ¿Sí es así? Sí. Listo. Le estoy diciendo, oiga, seleccióneme de la tabla, utilizando apuntadores, le estoy diciendo, seleccióneme de la tabla usuarios en el campo usuarios.nombre, usuarios.apellido. Esa es la forma de trabajar apuntadores en bases de datos. Listo. Hasta el momento le estoy diciendo, oiga, seleccióneme solo el nombre, perdón, sí, el nombre y el apellido de la tabla usuarios, que eso es lo que nos decía aquí nuestro W3 School, ¿cierto? Seleccióneme las columnas de una tabla. Ahora, concaténelas o únalas. Entonces yo le digo, inner join, únalas con la tabla en este caso servicios, únalas con la tabla servicios. Listo, o sea, le estoy diciendo concaténeme las dos tablas. ¿Dónde? Pero dónde sería con on o ¿en qué? ¿En qué condición yo necesito que me una esos servicios? Entonces me dice aquí que compare las dos columnas que van a trabajar. En este caso, ¿qué compararíamos? En este caso Código. compararíamos mi El llave código primaria usuario. con la llave foránea, exacto, mi código usuario. Entonces yo le digo, oiga, compáreme, entonces le digo on, ¿qué? Pero espere porque aquí nos faltaron campos. Aquí nos faltaron campos. Antes de eso nos faltaron campos. ¿Qué necesito yo conocer de la tabla, ¿cómo se llama? De la otra, ¿qué se me hizo acá? Yo necesito conocer, por ejemplo, el lugar del servicio y el valor, ¿sí? Porque nada me sirve ahí. Entonces yo voy a conocer el lugar de Sería servicio y el valor del plan. ¿Señor? servicios punto lugar servicio. Exacto. Entonces aquí sería. Después de este, entonces, coma. Servicios, punto, lugar, ¿qué se me hizo acá? Lugar servicio, todo pegado, lugar servicio, coma, servicios, punto, valor plan. Entonces le estoy diciendo, oiga, seleccióneme de la tabla usuarios, nombre y apellidos, de la tabla servicios, lugar de servicio y plan de servicios. Concatenado o unido con la tabla servicios y voy a decirle cuáles son las tablas, los campos que se deben comparar. Entonces yo diría, ¿dónde o en usuarios, punto, ¿cómo se llama ese campo? Code usuario, code
usuario sea igual a servicios, servicios punto code usuario. Code usuario. Listo. Y ahí tendríamos nuestra consulta multitabla. Entonces, vamos a revisar qué hicimos en este caso. Pero la agrandamos un poco para que usted la vea mejor. Estoy diciendo, oiga, seleccióneme el campo de la tabla usuarios, nombre, el campo de la tabla usuarios, apellido, el campo lugar de servicio de la tabla servicios, el campo valor plan de la tabla servicios, únalos o concaténelos con la tabla servicios en donde, por ejemplo, el código de usuario de la tabla usuario sea igual a el código usuario de la tabla servicios. Vamos a mirar cómo, si nos funciona o no esa sentencia. Vamos a copiar, venimos acá, la pegamos y la ejecutamos. Y nos dice que hay un error cerca de inner join. Mire. Dice inner join servicios on. ¿Será que sí tengo la sentencia como debe ser? Igual, sí. No faltaría el from, profe. Sí, señor. Eso es lo que nos falta. Venga, a ver, verificamos. ¿Dónde está mi Sublime Text? Claro, no le estamos diciendo de dónde. Entonces aquí sería from usuarios concatene con la tabla servicios. Sí, claro, nos faltaba el from. Vamos a ver. Venimos acá, copiamos y miren que aquí ya me está dando los datos. Entonces ya me está diciendo que el usuario Edison Caicedo tiene un servicio en el barrio Los Pinos que vale 60.000 pesos. El usuario de Edison Caicedo tiene un servicio en Unisagil que vale este valor. El usuario de Edison Caicedo tiene un servicio, un lugar de servicio en el Polo. Y el usuario Hola Mundo tiene un lugar de servicio en La Reina por un valor. ¿Sí ven? Entonces miren que estoy uniendo prácticamente estas dos tablas para obtener una información puntual. ¿Que yo puedo escoger todos los campos? Claro que sí. Entonces yo entraría a decir acá usuarios.codeservicio, perdón, usuarios.code usuario, usuarios.nombre, usuarios.apellidos, usuarios.teléfono, servicios.code servicios, servicios.lugar servicio, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Siempre toca ¿Sí? con apuntadores, profe. O Siempre no. con Listo. apuntadores, obligatoriamente. ¿Listo? Claro esta parte de cómo hacemos una consulta multitabla. Profe, ¿y ¿Hay solo se dudas? puede con 2 tablas o se podría con más? Lo que pasa es que al consultar más de una tabla, yo tengo que tener muy presente, eh, ¿cómo se llama esto? Esto tiene un nombre, se me escapa ahorita. Los operadores, ay, se me olvidó, operadores lógicos, si no estoy mal, ¿sí? Porque tendría que repetir la consulta. No es muy común, no es muy común. No es como muy común que yo utilice una consulta a 3 tablas. ¿Por qué? Porque va a ser muy lenta la consulta, ¿sí? ¿Por qué va a ser lenta la consulta? Imagínense que esas 3 tablas cada una tenga 5.000 registros. Entonces no es útil. Cuando ya se presentan esas situaciones, ya es cuando nosotros debemos pensar en que no sería lo ideal no sería una base de datos relacional, sino una base de datos no relacional, que más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, no se recomienda trabajar consultas a 3 tablas o a más tablas, porque lo que hace es reducir esa eficiencia de la base de datos, ¿sí? Pero después de que se puede, se puede. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben tener ustedes en cuenta con esta consulta multitablas o esta consulta entre 2 tablas? Es verificar qué necesitamos mostrar. Analizar primero qué necesitamos mostrar y a partir de eso crear la consulta. Yo puedo crearle o adicionarle más cositas a esta consulta. Claro, yo le puedo decir aquí, mire, por ejemplo, ¿dónde Profe, con un usuario? procedure se puede crear la consulta. O sea, Un un procedimiento. procedimiento de esto que estamos haciendo.
Con un procedimiento, sí. Incluso con una vista. Vamos a transformar esta consulta en una vista. Vamos a dejarla hasta aquí y la voy a transformar en una vista. Entonces, recordemos que las vistas las creamos. Create, view, el nombre de la vista que sería, no sé, consulta 2 o consultados, así lo voy a dejar. As y pego toda mi consulta. Y vamos a ver si esto funciona o no. Vamos a ejecutarla acá. Nos dice que bien. Y la voy a llamar. Entonces yo le digo select asterisco from consultados punto y coma y nos va a salir la misma consulta. Y creamos una vista a partir de esa sentencia. Estas sentencias son las que valen para crear una cita, o sea, una sentencia larguita, una sentencia compleja, una sentencia estructurada. Porque para hacer, vuelvo y le repito, si el asterisco from en nombre de la tabla, pues no es ideal perder el tiempo creando una vista así. Pero mire que aquí sí. Y voy a crear voy a crear otra vista así, pero mire lo que les voy a agregar. Vamos a llamarla solo con. Y le voy a agregar algo acá al final. Voy a colocarle una condición. Entonces yo le digo, ¿dónde qué? Donde nombres igual a Edison. Perdón, nombres no. Usuarios.nombre igual a Edison. Vamos a crear esta vista a ver qué nos sale. Nos dice que bien, voy a ejecutarla, entonces yo le digo select asterisco from con y mire lo que nos sale. Ya solo me van a servir los servicios donde tenga filtrado el nombre Edison. ¿Sí? También con el procedimiento almacenado, como nos decía Diego, también se puede hacer. Y entonces aquí, miren lo bonito de las bases de datos. Aquí ya yo empiezo a jugar de acuerdo a la necesidad. Señor. Para llamar la vista siempre es con select, el asterisco que significa todo, Sí. from con, o hay otra manera, un select con alguna condición No de porque la condición ya está creada. la O sea, lista. cuando usted crea la vista, usted aquí, mire, aquí crea toda la condición. Entonces ya lo único que hace es decirle, oiga, llámeme esa consulta creada previamente o esa vista. Entonces yo le digo, serie de asterisco from con o serie de asterisco from, ¿dónde está? Consultados o las Resultados. otras vistas que yo tenga. Así siempre se llama, listo. Siempre. Listo, muchachos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a las vistas, con respecto a las consultas multitablas? Profe, digamos que, digamos, en una vista se puede decir que quiero, digamos, los clientes que hicieron como tal los pedidos, digamos, tal fecha, sus nombres, el lugar del servicio y el valor y todo eso. Sí, señora. Todo eso. O sea, mira que eso que me estás diciendo sería más o menos una consulta muy similar a esta que tenemos acá. ¿Qué pasaría? Entonces cambiaría, por ejemplo, que el precio de la compra, que el artículo, todo eso. ¿Sí? Entonces ya nosotros empezamos, y eso es digamos, una actividad que se debe hacer en el diseño de las bases de datos. Bueno, venga, ¿qué quiere usted, por ejemplo, Vanessa? Vanessa, ¿qué quieres tú para la aplicación? Bueno, yo quiero que me muestre el reporte, por ejemplo, diario de ventas. Bueno, ella me está pidiendo una consulta donde parametrice por días. Listo, la creo. Yo le digo, Vanessa, hazme un favor, ¿qué datos necesitas en esa consulta? Y Vanessa me dice, no, yo quiero que me muestre el nombre del cliente, el documento del cliente, el producto que compró, la cantidad que compró y el valor tanto unitario como total. Bueno, mire, ya me está dando parámetros de lo que debe llevar mi consulta. Entonces, lo que yo hago es obtener toda esa información de Vanessa, que Vanessa como mi cliente en este caso, me está solicitando que debe parametrizarse así. Y yo lo que hago es parametrizarlo
desde la base de datos y ya después lo único que hago es llamar esa vista cada vez que el usuario dé clic, por ejemplo, en generar reporte. ¿Sí? Pero todo eso se puede hacer. Aquí ya lo que les digo, lo que les he insistido mucho. Ya nos toca jugar es qué vamos a hacer, qué necesitamos hacer, cómo lo vamos a hacer y demás. ¿Sí? No sé si te quede clara esa respuesta, Vanessa. Sí, 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 señor. Vale. Profe, ¿Alguna otra? otra pregunta. Profe, compañero. Hablando de eso, digamos que si no existe la llave foránea en la otra tabla, ¿no se podría hacer esta vista? No. Obligatoriamente, y gracias por la Sí. pregunta, Diego, obligatoriamente, ¿dónde está Nexus? Obligatoriamente, muy obligado, debe existir una relación entre las tablas que voy a hacer. Entre las, sí, aquí se pasó. Entonces la necesidad también ante alguna necesidad habría que dejar la llave foránea en la tabla si uno quiere filtrar de esa manera, ¿cierto? Es que recuerden que obligatoriamente, si yo voy a crear una relación de uno a muchos, el muchos debe tener la llave foránea. Por eso, por ejemplo, acá no existe un campo que se llame codo usuario porque no hay una relación. Aquí existe un codo usuario, pero eso es una tabla respaldo que no tiene relación. Este con esas vistas que acabamos de crear que no tiene relación con ninguna. ¿Sí? Obligatoriamente, cuando yo creo una relación de uno a muchos, siempre en la tabla muchos, voy a tener mi llave foránea. Si no la tengo, quiere decir que no hay una relación de uno a muchos entre esas dos tablas. Profe, y si no hay una relación directa, digamos, entre usuarios y servicios, hubiera otra tabla de por medio. Tendría que entonces, pero depende lo que usted va a solicitar. ¿Sí? Aquí viene el depende. ¿Sí? Entonces podríamos hacer la tabla de las dos, la consulta de las otras dos tablas, pero entonces pues, el factor que ya interviene ahí es la cuestión de la eficacia en la tabla, en la consulta, perdón. Listo, profe, pues en el camino, si me queda esa duda, le pregunto. O sea, Vale, si me surge esa duda, si hay varias tablas. listo, vale. Robert, Sí, bueno, esa era una de mis preguntas y la otra era la de, así como su merced llamó a Edison, a todos los servicios de Edison, también se podría hacer lo mismo, pero con el like, con el operador like, claro, claro. en esa sentencia. Mire, vamos a crear otra vista que la vamos a llamar L. Entonces yo le digo acá L y, ay, caramba, le digo acá L. L y aquí entonces le voy a colocar donde usuarios. Por ejemplo, no lo vamos a buscar por usuarios, lo vamos a buscar por apellidos. Entonces, donde apellidos, donde apellidos like, por ejemplo, que contenga, pero es que, no, que contenga la N, para que solo nos salga diferente, que contenga la letra N. Listo, lo ejecutamos. Me dice que ok. Llamo esa vista, entonces yo le digo select asterisco from L. Y mire que solo me muestra este, porque este en el apellido solo lleva la N. Caicedo no lleva por ningún lado N. Profe, otra pregunta, el like cuando colocamos, por ejemplo, ahí la letra N, ¿importa si es mayúscula o minúscula? Da igual. No, sí importa. Ahí O sí sea, la es, minúscula nos busca mayúscula y minúscula o... no, la minúscula nos busca minúscula, la mayúscula nos busca mayúscula. Bueno. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, con respecto a los temas de hoy.
Entonces, ¿cuál es la invitación? Practicar, practicar, practicar y seguir practicando. ¿Sí? Sobre la marcha, todas esas, digamos, esas cositas que yo quiero hacer con la base de datos. Entonces, al estar practicando y al decir, venga, yo quiero mostrar una consulta, qué sé yo, de tal forma, o quiero crear un procedimiento almacenado que haga esto, o que automáticamente se guarde esto, o que por defecto tenga esto, todo eso, sí, esas dudas, lo ideal es que ustedes las vayan haciendo. ¿Sí? Vayamos haciendo, vayamos practicando, porque la única forma de aprender programación, programar bases de datos es a partir de la teoría, que es muy poca, implementar práctica. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presentes. Entonces, muchachos, para cerrar, ¿hay dudas, preguntas al respecto? Profe, una cosita, es que pues yo estaba mirando en el Ágora, pues ahí le echo la revisada, pero pues hacen falta diapositivas, no sé si pueda colocarlas, falta la de los Sí, triggers, sí, entonces no sé. las diapositivas sí faltan, tengo que subirlas, pero los videos sí están al día, para que Sí, lo eso sí tengamos. está al día. Profe, yo iría compartiéndose ese documento SQL que su merced hace en Sublime. No, Sí, no, es que eso es de autoría, entonces derechos de autor. No es que eso es lo que yo me invento aquí código para las... libre. No, no trabajo código libre. Ahí miramos. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, para liderarlos a que se vayan a Profe, hablar. yo tengo otra pregunta. Señor. ¿Su merced al fin revisó si lo del proyecto es en grupo o individual? No, 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 no lo he revisado. Tengo que revisarlo, pero eso daría la revisión el día sábado. Yo El día estoy sábado, seguro de que porque... dijo que fue en grupos. No, no hay problema. Si se dijo que en grupo lo manejamos. ¿Sí? Pero yo estoy casi seguro que fue individual. Pero bueno, vamos a mirar. Ahí están para eso las grabaciones publicadas en el canal de YouTube. Entonces, tenemos el soporte para uno o para otro lado, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, nada, muchas gracias por haber asistido. Por favor, practicar, practicar y seguir practicando. Y Dios mediante nos veremos el día lunes para... ¿Cuál tema? Seguimos, creo que seguimos con la gestión de usuarios, ¿listo? Entonces voy a revisarlo el proyecto y voy a subir las diapositivas, los documentos que tengo para que los vayan consultando. Dígame, Robert. Profe, antes de esto, no sé si su merced tenga un tiempito el sábado para una tutoría. No, Ay, no, el sábado no me no diga eso. porque tengo, ya comienzo con unos proyectos, entonces el sábado ya queda descartado totalmente. Ya nos tocaría mirar otro horario. Sí, profe, yo me uno a Robert. Su merced dirá qué día puede. Mm, Pues yo me acuerdo que vimos lunes y jueves. O lunes era y jueves, jueves. algo así. Sí, Creo que fue esos. Entonces, pues ahí cualquier cosa le estaré escribiendo. sí, por Puede, sí, favor. ya se Entonces, había dicho. para esta semana, Pues sí puede, profe, porque también depende también de su disposición de su tiempo, porque usted también tiene cosas que hacer. sí, pero esta semana sí dijo, no, dijo abortado para esta semana. Ya nos tocará mirar para la siguiente, digamos, si es jueves, si es viernes, si es lunes, pero ya para la siguiente. Para esta semana sí, cero, cero, cero me puedo comprometer por compromisos ya adquiridos. Por ahí también nos dice lo mismo André, ¿sí? Entonces, revisemos, creo que yo les había dicho a ustedes, creo que era jueves, bueno, ahí entraremos a revisar. Me escribe por favor y miramos ya sería para la siguiente semana esa actividad. Lo otro que podemos hacer, si no se van para las Bahamas en Semana Santa, si mal no estoy, si la memoria no me falla, es en esta semana de aquí. Ustedes no tienen clase en Semana Santa. Podríamos tomar un día para hacer una tutoría, ¿sí? Entonces, si no se van para las Bahamas o si en las Bahamas tienen ahí la conexión a internet, pues podemos hacer esa actividad, ¿vale? Listo, profe. Pues hay cualquier cosa, le estaré escribiendo, preguntando y molestando. Listo, de una. Listo, muchachos. Una feliz noche, que descansen. Listo, Gracias. profe.